Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. En esta mañana nos corresponde a nosotros el análisis de esos dos versículos finales del capítulo 20 de Apocalipsis, y de esa manera nos quedarían pendientes solamente dos capítulos del libro. Estamos avanzando rápidamente, aunque parece que vamos despacio, no nos hemos detenido, y eso es importante. No ha habido ninguna circunstancia que nos haga detener en nuestro estudio de Apocalipsis, y eso nos permite tener la secuencia y poder avanzar pues a un buen ritmo. Apocalipsis capítulo 20 describe aspectos relacionados con el juicio final. El juicio de las entidades de maldad, la bestia, el falso profeta y la gran ramera, el juicio contra los reyes y los poderosos y todos los gobiernos, el juicio contra todos los impíos, es decir, los que no fueron hallados en el libro de la vida, y también, por supuesto, el juicio de los creyentes, pero que tienen esperanza, porque ellos desde antes de la fundación del mundo fueron preservados y elegidos para el pueblo de Dios o para el reino de Dios. Y en la parte final del capítulo 20 de Apocalipsis nos va a hablar del juicio contra la muerte y contra el Hades. Y ese es un tema interesante, y hoy vamos a intentar resolverlo para que no nos queden dudas al respecto. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15 dicen de la siguiente manera: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy buen tema tenemos en esta mañana, muy buen contenido para que analicemos y para que aclaremos las dudas relacionadas con ese tema. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esa es la muerte segunda, y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El título de nuestra prédica en esta mañana es Gran Lanzamiento. Ustedes han visto que a veces en el comercio hay publicidades externas o publicidades en los medios de comunicación donde dice Gran Lanzamiento. Y cuando hay esa publicidad, generalmente lo que nos dicen es que van a lanzar un producto nuevo, o que va a haber una gran promoción o una oferta, o que abren una nueva cadena o un nuevo supermercado, un nuevo almacén, y por eso nos llaman la atención con ese mensaje diciendo gran lanzamiento, es decir, se lanza una marca, un producto, un local o un almacén nuevo, y eso llama muchísimo la atención. Así que todos los que son invitados a ese lanzamiento pues van con la expectativa de tener un producto nuevo, o ser los primeros que pueden comprar, o tener una oferta o una promoción en ese periodo de lanzamiento. El título de nuestra enseñanza hoy es Gran Lanzamiento, pero no vamos a lanzar un producto, ni vamos a lanzar un mercado, ni vamos a abrir un centro de negocios nuevo, vamos a hablar del lanzamiento que hace Dios. Y ese lanzamiento que hace Dios es a las entidades de maldad o a los hombres inicuos que los va a lanzar. ¿Sí? ¿De dónde los va a lanzar? Los va a lanzar de donde están, al lugar de juicio final o al lugar del destino final, donde ellos tendrán que permanecer por la eternidad. Ese es el lanzamiento. Recuerden que a nivel jurídico, el lanzamiento se habla cuando una persona, por ejemplo, está poseyendo un terreno o un bien y no pudo pagar y le hacen un embargo, ¿cierto? Y si no pudo pagar, entonces el paso siguiente es el lanzamiento, que es desalojar a la persona del lugar, ¿sí? Sacarlo por la fuerza porque ya no puede habitar ese lugar porque ya no le pertenece, o porque ya hay otro dueño, o porque no pudo pagar y la entidad a la cual lo financió le tiene que hacer un lanzamiento. Estamos hablando de un lanzamiento no en términos comerciales, sino en términos jurídicos. Dios jurídicamente, como juez absoluto, al instaurar el gran trono blanco y abrir los libros del juicio, va a hacer o a realizar un lanzamiento. ¿A quiénes va a lanzar? Aquí nos dice a la muerte y al Hades y a todos los que no fueron inscritos en el libro de la vida. Van a ser lanzados, y cuando hemos hablado sobre este tema, hemos dicho que no es simplemente como un favor, como cuando uno le dijera a alguien, ay, por favor, ¿te puedes ir? ¿O te puedes levantar? ¿O es tan amable y te haces a un lado que yo voy a pasar? No, aquí está hablando de una manera categórica y jurídica, donde Dios lanza por la fuerza, o a la fuerza, o contra la voluntad de estos sujetos,
para que tengan su parte o su merecido en el lago que arde con fuego y azufre. Es una sentencia jurídica, es una consecuencia de sus malas obras y es el resultado final del juicio. Yo quiero que entremos en materia. Yo quisiera que recordáramos que aquí en nuestro país se celebra todos los años el Día de Todos los Muertos. No sé si ustedes lo celebran, pero en el calendario aparece, ¿sí? Es una fecha importante en el calendario nacional, el Día de Todos los Muertos. ¿Qué se celebra en ese día? ¿A qué se hace culto ese día? ¿O qué se festeja ese día? A la muerte. Se festeja la muerte. Y recuerden que ya son básicamente no solo un día, sino 2 días. ¿Cierto? Porque se celebra el 31 con calaveras y con señales de muerte y con símbolos de muerte, 31 de octubre, pero luego el 1 de noviembre es el Día de Todos los Muertos. Entonces miren que este país, aunque no quiere nadie morir, porque nadie anhela morir porque le tiene temor a la muerte, sí celebra el Día de la Muerte y celebra el Día de los Muertos. En ese día pues se festeja a los que ya murieron y se recuerda a todos los antepasados o ancestros que ya están en las tumbas, pero recuerden que también en este país, en el sur del país, hay un festival al comienzo de año que se llama el Festival de los Muertos. Y es un festival que dura casi una semana, donde la gente se viste de calaveras, usa símbolos de muerte y salen a tomar trago y a festejar en las calles. Yo lo que quiero decir es que aunque el ser humano le tiene temor a la muerte, celebra como si fuera una gracia o si fuera un motivo de festejo la muerte de otras personas justo después de que ya han sido sepultados. La muerte ha sido uno de los temas más misteriosos de la humanidad, porque aunque es un estado real o aunque es un estado natural por los cuales todos tenemos que pasar, todavía las personas se preguntan ¿qué es la muerte? Y es posible que muchos todavía no logren resolver esa pregunta. Entonces algunos dicen que la muerte es un espíritu, y que ese espíritu viene y lo coge a uno y se lo lleva. ¿Sí? La pregunta es, ¿la muerte es un espíritu? ¿Dice la Biblia en algún lugar que la muerte es un espíritu? Otros dicen que la muerte es un ángel, que es como un ángel y que fue de los ángeles que fueron expulsados del cielo cuando Lucero se rebeló y que entonces como él arrastró la tercera parte de los ángeles, uno de esos ángeles se llama muerte y que entonces esos ángeles son los que vienen y pues lo buscan a uno y si uno no está muy atento se lo llevan y que uno de esos ángeles es la muerte. Yo les pregunto, ¿la Biblia dice que la muerte es un ángel? Tocaría revisar mucho la Biblia para ver si encontramos ese soporte. Hay otros que dicen que la muerte es una persona y que la muerte por ser persona pues tiene intelecto, voluntad y sensibilidad y que tiene todo el raciocinio y la voluntad que tiene una persona y que fue un ser creado pero que se llama muerte, pero que es una persona. Yo les pregunto nuevamente, ¿habla la Biblia de que la muerte sea una persona? ¿Pudiéramos afirmar eso? Que la muerte tiene inteligencia, que la muerte decide, que la muerte tiene voluntad, que actúa y que se comporta como uno de nosotros. Pues tendríamos que buscar soportes en la Escritura. Pero hasta donde yo tengo entendido, en la Biblia no hay ningún texto bíblico que diga ni que la muerte sea un ángel, ni que sea un espíritu o un demonio, ni tampoco que la muerte sea una persona. Entonces, si ninguna de las tres categorías aplica para la muerte, ¿qué es la muerte? Porque aquí dice que la muerte es lanzada o es juzgada. ¿Qué es la muerte? Es una pregunta que vamos a resolver en esta mañana. Porque en Génesis capítulo 2, versículo 17, si no estoy mal, versículo 14, dice la Biblia, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. Pero la Biblia no dice que la muerte fue creada, no dice que la muerte se le dio conocimiento, se le dio voluntad. Si es un ángel, pues fue creado por Dios. Si decimos que, y si es un ángel, también sería inmortal.
Si decimos que la muerte es una persona, entonces tendría imagen y semejanza, porque todas las personas fuimos creadas a la imagen y semejanza de Dios, y también sería inmortal, tuviera alma. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice fue: el día que de él comieres ciertamente, morirás. Y en Génesis capítulo 3, cuando Dios visita al hombre y la mujer en el huerto, les dice: ¿has comido del fruto que les dije que no comiesen? Y recuerdan lo que dijo antagónicamente la serpiente al discurso de Dios: ¿no moriréis? Entonces, ¿qué es la muerte? Nosotros ya lo hemos dicho en otras oportunidades. La muerte es un estado dentro de los otros estados que Dios estableció en el diseño de la creación. En la creación Dios estableció un diseño, y ese diseño tiene o pasa por varias etapas o varios estados o varias realidades. Por ejemplo, toda planta tiene que primero nacer. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un estado, esa es una condición. Eso no es ni una persona, ni un demonio, ni un ángel, es un estado de toda la vida. La vida pasa primero por el nacimiento. ¿Sí? Primero hay un nacimiento, en el caso de las semillas, de germinación, en el caso de los seres humanos, de fecundación y de gestación, pero hay un nacimiento. Luego, después de ese nacimiento, viene lo que nosotros llamamos la vida. Pero la vida o la existencia temporal tiene varias etapas o varios estados o varios estadios. Primero la niñez, después la juventud y después la ancianidad. ¿Estamos de acuerdo? O la adultez. No decimos que un niño es más persona ni menos persona que un adulto, es persona. Por ser niño no es menos persona, ¿estamos de acuerdo? Simplemente es una persona en un estado o en una etapa o en un segmento de la vida distinto al del adulto. Pero cuando él cumple esa etapa de ser niño, pasa a la etapa o al estado o a la condición de ser joven, pero sigue teniendo vida. Pero luego viene un estado final donde se termina la existencia, ese estado se llama la muerte. ¿Estamos de acuerdo? La muerte es un estado, es una etapa de la vida, es una etapa de la existencia del hombre creado a imagen y semejanza, que se llama la muerte. Similar a la vida, similar a la existencia, similar a los otros estados, viene la muerte. Entonces la muerte no es ni un ángel, ni un demonio, ni una persona. La muerte es un estado, la muerte es una realidad, la muerte es una condición por la cual todos tenemos que pasar. Para que todos estemos aquí sentados, primero tuvimos que haber nacido. ¿Estamos de acuerdo? Todos nacimos. Ninguno pudiera decir: ay, yo no nací. O yo no sé si nací. Porque si usted está aquí, usted nació. Que no recuerde el día, que no sepa el lugar, que no sepa detalles, eso es distinto. Pero todos sabemos que nacimos. El lugar, la hora y el momento de pronto no lo recordamos. Para que nosotros estemos aquí con la edad que ya tenemos, significa que hemos vivido. ¿Sí? No solo nacimos, sino que ya todos hemos vivido. Algunos 7 años, otros 8 años, otros 20, otros 40, otros 50, pero todos hemos tenido que vivir suficientes años para que podamos decir: yo he vivido y tengo recuerdos y tenga memoria. Luego, después de nacer y después de vivir, ¿cuál es la otra etapa o estado que nos espera? Morir. Nos espera solamente morir. Y por eso es importante que entendamos qué es la muerte. Porque si entendemos que la muerte es un estado natural o una etapa natural, no nos angustiamos. ¿Estamos de acuerdo? Si usted piensa que la muerte es un demonio, pues qué susto que venga un demonio y se lo lleve a uno. Eso sería terrible, ¿cierto? Que un demonio lo coja a uno de sorpresa y se lo lleve. ¿Sí? Si pensamos que la muerte es una persona, pues qué terrible que uno esté dormido o esté desapercibido y otro venga y lo coja y se lo lleve. Pero si pensamos que la muerte es un estado natural, como el nacimiento, como el crecimiento, como la vida, pues no estaremos angustiados porque sabemos que es una etapa por la cual todos vamos a tener que pasar tarde o temprano, y que la muerte alcanza a hombres, mujeres, niños, adultos, ricos y pobres en cualquier momento de la existencia. Y que el solo hecho de nacer nos prepara para un punto final que se llama la muerte. La Biblia dice, y quiero que recordemos eso en un texto del apóstol Pablo, habla sobre el aguijón de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Recuerdan ese texto? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Está en Corintios ese texto. ¿Qué es lo que dice Pablo en ese texto?
¿Que la muerte es catastrófica? ¿O a qué se refiere cuando él dice dónde estaba muerto tu aguijón? Y luego él explica y dice, porque el aguijón de la muerte, ¿recuerdan qué dice? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El aguijón de la muerte es el pecado. Miren que Pablo aquí no habla mal de la muerte. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que es lo terrorífico al morir. ¿Cuál es el aguijón? Es decir, ¿qué es lo que punza, lo que nos inyecta el veneno o qué es lo dañino en la muerte? No es la muerte en sí, sino el pecado que podamos tener o el pecado con el cual hemos vivido o el pecado que nos separa de Dios. Entonces miren que el apóstol Pablo claramente no nos infunde temor por la muerte. Más bien él dice, para mí el morir es ganancia. Pero ¿qué es lo tenebroso de morir? Morir en pecado. Eso sí es tenebroso, eso sí es terrorífico, eso sí es angustiante, que uno muera separado de Dios, o que muera en pecado, o que muera totalmente enemigo de Dios. La muerte es un decreto, la muerte es parte del diseño natural, la muerte hace parte del propósito antropológico y de la creación que Dios infundió a todos los seres. Los animales mueren, las plantas mueren y todas las personas morimos. ¿Por qué nos angustiamos tanto por la muerte? Las escrituras dicen que la muerte es como una sombra. Todos los días vemos sombras. Por el sol, por la luz, hay sombras en la casa, cada vez que uno se mueve hay sombras. ¿Y qué dice la Biblia? La vida es como una sombra y llega la muerte. ¿Qué más dice la Biblia sobre la vida? Que la vida es como un pensamiento. ¿Tienen ustedes pensamientos todos los días? Es decir, la vida es algo común, como un pensamiento, como una sombra, y la Biblia dice también que la vida es como un lazo, o la muerte es como un lazo, que viene y nos enlaza y nos lleva, o se termina la existencia. Entonces la Biblia compara la muerte con realidades comunes como un pensamiento, con realidades comunes como una sombra, o con realidades comunes como un lazo. No dice que la muerte sea catastrófica. Lo que sí es catastrófico es el pecado, porque por el pecado entró la muerte y por la muerte o por el pecado todos murieron. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia en el caso de Job? Job dice la Biblia que era un hombre perfecto, justo, apartado del mal y temeroso de Dios. Pero en una oportunidad en el capítulo 1 de Job dice la Biblia que hubo una intervención de Satanás diciéndole a Dios que Job no servía a Dios de balde. ¿Recuerda? Que Satanás le dice, ¿tú crees que tu siervo Job te sirve por sinceridad? Ese no te sirve de balde, es porque tú le has dado muchos bienes. Entonces Dios permitió que Satanás le quitara los bienes. Y dice la Biblia que no pasó nada. Job siguió alabando a Dios y luego le dice, pero es que él te sirve así porque él tiene salud y tiene vida. Y la Biblia dice que Dios le permitió a Satanás tocarle la salud, pero no le permitió que le tocara la vida. ¿Recuerda? ¿Por qué no permitió que Satanás le tocara la vida? Porque ¿quién es el responsable y el autor y el soberano de la vida? Dios, no es Satanás. Alguien dice, es que Dios da vida y Satanás la quita. ¿Eso es cierto? No, Dios da la vida y Dios la quita. Dios si permite una enfermedad, Él también permite la cura, Él mismo. No es correcto pensar que Satanás nos quita la vida, porque ahí sí estaríamos pensando que la muerte le pertenece a un demonio o a un espíritu. Pero la muerte también Dios la da o la permite porque hace parte del diseño. En ese texto de Job, capítulo 2, versículo 6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí que él está en tu mano, mas guarda su vida, porque la vida le pertenece al Señor. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando Dios habla de la muerte, habla en términos naturales. Si alguien se muere, es porque hubo una separación del cuerpo y del alma. El alma va a Dios y el cuerpo va a la tierra. Nada de angustia. La Biblia no dice, y si alguien se muere, pues desgárrense en llanto, lamentense y vivan todos depresivos como si se les hubiera acabado el mundo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, si alguien se muere, ¿qué debe hacer? Pues llévenlo a la tumba y el espíritu ya no está ahí, se fue para con Dios. Y ustedes sigan viviendo porque la vida continúa. ¿Sí me hago entender?
La muerte es un estado natural. Lo único complicado, según el apóstol Pablo, es que la persona muera en pecado o que viva en pecado, porque eso sí lo separa eternamente de Dios. Vamos a leer algunos textos. Salmo 146, versículo 4. Dice así: sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Mire cómo el salmista habla de la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues la muerte es cuando sale el aliento y cuando ya uno no piensa más. Sencillo. ¿Sí? Cuando ya los pensamientos dejan de ser porque la persona tuvo un estado de muerte, es decir, de separación. Salmo 115, versículo 17. Dice: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. ¿Qué es lo que dice el salmista? Que si usted quiere alabar a Dios, usted lo debe hacer ahora, porque cuando usted muera, ya no habrá tiempo, ya no habrá oportunidad para alabar a Dios, porque usted pasa a un estado que lo llama aquí estado de silencio. Pues claro, pues si se murió ya no se vuelve a escuchar. Ya esa persona no vuelve a hacer ruido, no vuelve a hacer nada, no vuelve a decir nada porque ya él guarda silencio. Interesante cómo la Biblia describe la muerte. Entonces, ¿qué es la muerte? Es el estado de silencio. ¿Qué es la vida? La oportunidad para alabar a Dios y para exaltarle por lo que Él es. Génesis capítulo 3, versículo 8. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque estaban en pecado. Es decir, porque estaban muertos espiritualmente y necesitaban la gracia de Dios. Y Génesis 5:5 dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Yo quiero que ustedes noten, querida iglesia, que la muerte bíblicamente y la muerte para el cristiano es un estado natural, no es un estado angustioso. Así que no debemos tenerle temor a la muerte ni terror. Lo que debemos tenerle terror es al aguijón de la muerte. ¿Sí me hago entender? Que es el pecado. Si usted está viviendo y está viviendo en paz con Dios, si usted está viviendo en confesión y en armonía con sus hermanos, pues no se angustie. Más bien el morir es ganancia. Pero si alguien está viviendo separado de Dios en delitos y pecados, él sí debe estar asustado para morir. Porque cuando él muera, no tiene ninguna oportunidad más de arrepentirse. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Qué está establecido? ¿Qué está decretado? Que todos mueran. Dios lo decretó. ¿Y cuántas veces uno muere? Una vez. No tenemos ni 7 vidas ni 999 vidas, como dicen los gnósticos o los que creen en la reencarnación. Porque si uno reencarna, tiene que revivir muchas veces. ¿Cuántas veces morimos? Dice en Hebreos. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y en 2 Corintios 5:8 dice: confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo, con su equipo de escritura de la carta que manda a la iglesia en Corinto, les dice: nosotros quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros quisiéramos morir. Pablo lo dice, no solamente allí en el texto de Filipenses, sino en este texto de Corintios dice: yo y nosotros, habla en plural, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Es decir, quisiéramos morirnos rápido. ¿Para qué? Para estar con el Señor. Miren la lectura adecuada de la vida y de la muerte. Mientras el mundo quiere vivir y le tiene terror a la muerte, el cristiano dice: si Dios me llama a su presencia, yo estoy listo. Si me llama hoy, mejor. Más bien, si me pusieran a escoger, yo quisiera estar ausente del cuerpo y presente solamente con el Señor. Yo les pregunto, ¿piensan ustedes así? O cada vez que les da un dolor de cabeza se asustan porque dice: de pronto me muero. O nos duele una uña y estamos temblando. O vamos al médico asustados porque decimos: ay, que no me vayan a salir mal los exámenes, porque qué terror que de pronto me digan que me voy a morir. Si estamos pensando así, no hemos entendido correctamente qué significa la muerte. La muerte es un estado natural que Dios diseñó para todos los seres humanos
Y es la manera como Él nos llama a estar en su presencia. Y todos tenemos que morir porque eso está establecido. Filipenses capítulo 1, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí no está diciendo que usted desee partir porque está aburrido con la vida, porque hay algunos que cuando están deprimidos o están frustrados dicen yo quiero morirme, pero lo dicen con rabia, con frustración y con depresión. Aquí lo que está diciendo es un creyente gozoso y pleno, él desea morirse, no porque esté aburrido aquí, sino porque sabe que allá es mejor. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está muy bien, pero él sabe que es mejor con el Señor. Entonces lo primero que dice aquí es que el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando la Biblia dice que la muerte fue lanzada al lago de fuego, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo la muerte va a ser lanzada al lago de fuego si la muerte no es un ángel, no es un demonio, ni es una persona? ¿Para quién fue construido el lago de fuego? ¿Ustedes recuerdan? Para el diablo, sus ángeles y para todos los incrédulos. Es decir, ¿quiénes son los únicos que van a ser lanzados al lago de fuego? Los incrédulos. ¿Y quiénes más? Satanás y todos los demonios. Porque a ellos se les reservaron unas prisiones de oscuridad para ser juzgados eternamente. Pero la Biblia no dice que los estados de la vida o las realidades temporales de la vida, como la muerte, puedan ser juzgados. O sea, si la muerte es lanzada al lago de fuego, entonces sería inmortal. ¿Sí me hago entender? Porque el lago de fuego es eterno, va a arder por la eternidad. Entonces la muerte sería inmortal, ¿estamos de acuerdo? ¿Es inmortal la muerte o es mortal? Pues la muerte es mortal, porque la muerte es dejar de existir. Entonces, ¿cómo la muerte puede ser lanzada al lago de fuego? Si no es un ángel, si no es un demonio, si no es una persona, si no tiene inmortalidad, si no tiene alma, ¿por qué aquí dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego? Y recuerden que en Apocalipsis capítulo 1 dice que el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades. ¿Y quién es el que da vida? Dios. ¿Y quién es el que quita la vida? Dios. Entonces, ¿por qué la muerte tiene que ser juzgada en el lago de fuego? Si la muerte no es contraria a Dios, sino que la muerte hace parte del plan de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque la muerte hace parte del diseño de la creación. Jesucristo también murió. De hecho, dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La muerte es muy importante en la historia de la redención. Porque a través de todos los sacrificios que era muerte de animales, prefigurábamos la obra de Cristo. Y a través de la muerte de Cristo es que nosotros tenemos redención. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos en 3 ocasiones y les dijo, ¿es necesario que yo muera? ¿Se acuerdan cómo reaccionaron los discípulos? Se asustaron, se confundieron, inclusive uno de ellos le dijo, Señor, no se le ocurra, cállese esos ojos, no diga eso, ¿cómo que tú vas a morir? Olvídate. Y Jesús le dijo a uno de ellos, ¿cierto? A los osado discípulos le dijo, apártate delante de mí, Satanás, porque me eres una piedra de tropiezo. Pero, ¿por qué le dijo Jesús eso? Porque este apóstol le dijo a Jesús que ni se le ocurriera pensar en morir. Es decir, Pedro pensó como piensa el mundo. El mundo piensa, no quiero morirme. Me llamaba mucho la atención que ayer estaban festejando, dando las noticias de una abuelita que cumplió 100 años, y le estaban festejando los 100 años, y todos los que le daban deseos decían que Dios le regale muchos años más de vida. Y yo decía, qué absurdo. Porque el límite natural que Dios estableció es 70, y los más robustos, 80. Si ella ya vivió 100 años, ¿qué significa? Que fue muy bendecida, muy privilegiada y muy robusta. Pero debiéramos desear que ella viva muchos más años. Pues no, porque ella está en un límite ya final de su vida, y lo que debiéramos decirle, Señor, ten misericordia de personas que llegan a esas edades, porque ellos ya están muy cansados, no tienen energía, y ya es bueno que ellos guarden silencio. Es decir, es bueno que ellos partan. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, en ninguna manera eso te acontezca, Jesús le dijo, apártate delante de mí, Satanás. ¿Qué fue lo que le quiso decir Jesús a Pedro? ¿Que Pedro era Satanás?
No, Pedro era un discípulo, un apóstol, un escritor de la Biblia. Lo que Jesús le dijo a Pedro fue, Pedro, tú estás pensando, tú estás reaccionando, tú estás opinando como si no fueras un hijo de Dios, sino como si fueras un enviado del demonio. Tú estás opinando como quien no tiene confianza y esperanza. ¿Dónde está tu fe? Lo que Jesús le quiso decir a Pedro fue, Pedro, es necesario que yo muera y es necesario que todos mueran, porque si no morimos, si Jesús no muere, no hay redención. Y si nosotros no morimos, no hay vida eterna. ¿Sí me hago entender? Entonces la muerte es un estado natural y la muerte es un estado real y también un estado temporal. ¿Por qué la muerte va a ser lanzada al lago de fuego? La pregunta ¿es la muerte lanzada al lago de fuego? ¿O lo que es lanzado al lago de fuego es el aguijón de la muerte? ¿Ustedes conocen animales que tienen aguijones, que tienen ponzoña? ¿Algún día le han picado? ¿Sí? Hay animales ponzoñosos o venenosos. Y lo peligroso de ese animal no es el animal en sí, sino la ponzoña. Si a ese animal se le quitara la ponzoña, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, una abeja africana, una abeja venenosa. Las abejas son de los animales más benéficos para la humanidad. Están considerados por los científicos como uno de los animales que más bien le traen a la humanidad a lo largo de todos los siglos. Sin embargo, si usted molesta a una abejita, le pone su ponzoña y se le hincha esa zona. ¿Qué es lo peligroso en la abeja? La ponzoña, el aguijón, no la abeja. La abeja es un animal muy útil. La abeja es uno de los animales más útiles para la vida nuestra. Nos produce alimento muy útil, alimento de la realeza. Pero ¿qué es lo peligroso de una abeja si lo está por ahí asediando? Pues que le ponga su ponzoña. ¿Qué es lo peligroso de la muerte? No es la muerte, sino el aguijón de la muerte. Y el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, no es peligroso morir. ¿Qué es lo peligroso? Morir en pecado o morir separado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a ser juzgado? ¿La muerte o el aguijón de la muerte? ¿Están seguros? La muerte no puede ser juzgada eternamente, no puede ser depositada en el lago de fuego porque la muerte es un estado, no es un ser, no es un ente, ¿sí? No es alguien con conocimiento o con vida o con inmortalidad. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar? A todos aquellos que murieron, pero murieron ¿cómo? En pecado, es decir, que vivieron en pecado y cuando llegó el momento de la muerte ellos murieron separados de Dios. Ellos son los que van a ser juzgados. Ellos son los que van a ser lanzados al lago de fuego, pero no la muerte, porque la muerte Dios tiene las llaves. Jesús también murió, Jesús participó de la muerte, Jesús dijo que es benéfica la muerte y necesaria. Jesús nunca nos pidió que oráramos por no morir. No hay una oración en la Biblia donde diga, oren que no vayan a morir. Lo que debemos orar es que no muramos separados de Dios o enemigos de Dios, porque ese es el aguijón de la vida y de la muerte, y ese es el que va a recibir el juicio final. Entonces, lo que va a ser lanzado al lago de fuego por la eternidad es el pecado, o la realidad del pecado, o la vida de los hombres que vivieron en pecado. Vamos a tener algunos textos bíblicos que nos ayuden. Génesis 25:9. En Génesis 25:9 dice, y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manre. Aquí nos va a hablar en esta segunda parte que una vez viene la realidad de la muerte, viene otro estado que Dios permite y que es natural y que hace parte del diseño y que es necesario que así acontezca, que es la sepultura. Cuando murió Abraham, ¿qué pasó con Abraham? La Biblia no dice que lo botaron, que lo dejaron por ahí. La Biblia no dice que lo conservaron. No dice eso porque no se debe hacer así con los muertos. Si una persona conserva un muerto, lo mete a un congelador o lo mete a un ataúd y lo deja en la casa, pues está enferma esa persona. Porque no es correcto. Lo correcto es que una persona muera e inmediatamente muere, nosotros pensamos en que hay que sepultarlo.
no solamente porque se descompone, sino porque eso es natural, eso hace parte del diseño. Nosotros no estamos diciendo, ay, lo vamos a dejar aquí un mesecito, ¿sí? O vamos a disfrutarlo otros días más, o vamos a tomarnos fotos con el difunto. No, murió inmediatamente, llamamos a las entidades encargadas porque necesitamos proceder a planear la sepultura de ese ser querido. Aunque nos duela, aunque tengamos tristeza, pero ese es el proceso natural. Eso nos lo enseña la escritura desde la antigüedad. Abraham, que fue uno de los primeros patriarcas, dice la Biblia, murió y sus 2 hijos se encargaron de la sepultura. Y lo sepultaron en una propiedad o en una heredad que había comprado Abraham, ¿recuerdan? Que había comprado para sepultar a Sara. Y que fue pues ahí como un terreno o una bóveda, un cementerio, diríamos hoy, donde se sepultó antiguamente a los patriarcas. Génesis capítulo 49, 29 al 31. Les mandó luego, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí también sepulté yo a Lea. Era todo un cementerio, un sepulcro familiar. Pero miren lo interesante, todos los patriarcas antiguos, Abraham, Isaac y Jacob, fueron sepultados allí. Y también las esposas de los patriarcas. ¿Eso qué nos indica? Que la sepultura también es un estado natural, es un proceso natural que nosotros y todos los creyentes y toda la humanidad debe tener en cuenta después de morir. Nadie dice, esta persona murió, dejémoslo por ahí, hay que sepultarlo. Y hay que darle una sepultura digna. ¿Sí? ¿Y la sepultura digna qué era en la antigüedad? Pues conseguir un lugar, embalsamar el cuerpo, envolverlo en unas sábanas, ponerle algunos ungüentos o esencias para que pues, su aroma mientras lo trataban no fuera tan desagradable, y luego llevarlo y ponerlo en un lugar. No existía en la antigüedad, especialmente entre los hebreos, el concepto de entierro que tenemos hoy acá en Occidente, ¿sí? Que uno dice, ya lo enterraron, porque literalmente se abre un hueco, se pone en la tierra y se tapa con tierra. ¿Sí? En la antigüedad no, se ponían las personas como en unas cavernas o en unas cuevas y ahí se dejaban, ¿sí? En unos lugares y ponían piedras a la entrada de la caverna, pero no se enterraban. Ese es un concepto que tenemos ahora. Sin embargo, lo que la Biblia quiero que registremos es que habla de la sepultura. Cuando aquí habla la Biblia del Hades, dice la muerte y el Hades. ¿Qué significa Hades? Muchos dicen que el Hades significa el infierno. Entonces yo les pregunto, ¿el infierno va a ser lanzado al infierno? Porque aquí dice que el Hades será lanzado al lago de fuego. ¿El infierno es lanzado al infierno? Pues eso es un absurdo. No hay errores en la escritura. Entonces, ¿qué es el Hades en el pensamiento bíblico, en el pensamiento hebreo? El Hades equivale a la sepultura, o lo que llamaríamos hoy la tumba, ¿sí? O el sepulcro. Eso es el Hades en la Biblia. Cuando ustedes encuentren la palabra Hades o encuentren la palabra Seol en la Biblia, Hades y Seol son sinónimos para hablar de sepultura o de tumba. Es como cuando uno dice, y mire que fulano de tal murió, y uno dice, sí, ¿verdad? ¿Y dónde lo pusieron? Lo llevamos a tal cementerio, o lo pusimos en la tumba, o lo dejamos en el sepulcro. Hades es el estado siguiente a la muerte. Entonces lo que la Biblia está registrando aquí en el texto, los últimos 2 estados de la persona aquí en la tierra. ¿Cuáles son? La muerte y la sepultura. Y que son 2 estados que van muy cercanos. Una persona apenas muere, inmediatamente hay que preparar la sepultura. No se puede dejar. No se puede dejar mucho tiempo por fuera. Y yo quiero que leamos algunos textos de apoyo. Primera de Samuel 2:6. Jehová mata y él da vida. Es decir, la muerte, ¿a quién le pertenece? A Dios. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Qué es Seol? Sepultura. Es decir, Él hace descender a la persona después de la muerte a la sepultura, pero luego lo hace subir, es decir, lo resucita. ¿Sí me hago entender? Es bueno que tomemos nota de esos textos. Génesis 2, 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Y otros textos, segunda de Samuel 22:6. Ligaduras del Seol me rodearon,
tendieron sobre mí lazos de muerte, ligaduras de Seol me rodearon. Es como cuando uno estuviera a punto de morir. Sí, no sé si les ha pasado cuando han tenido un peligro de muerte o han estado hospitalizados, uno dice, uy, no, yo sentía la tumba cerca. ¿Sí han escuchado? Como que uno dice, uy, yo sentía el frío de la muerte. ¿Sí? O yo casi que veía la sepultura. ¿Qué es lo que uno está diciendo? ¿Que estuvo muerto y sepultado? No. Pero que uno estuvo muy cerca, muy próximo de ese estado, y es lo que dice aquí, ligaduras del Seol me rodearon, es decir, casi me enlaza a la muerte y me lleva a la tumba o a la sepultura. Job capítulo 14, versículo 13, oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? ¿Qué es lo que está diciendo Job en esa exclamación? Ojalá muriera y me sepultara. Mientras pasa esta situación tan difícil, ojalá yo muriera y estuviera en la tumba. Él no está diciendo que Dios lo mande al infierno, porque Seol no significa infierno, Seol significa sepultura o tumba o sepulcro. Génesis 37, 35. Y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. ¿Se acuerdan de quién está hablando? De Jacob, cuando recibió la noticia que a su hijo José lo había devorado una fiera, y realmente no lo había devorado, sino que lo habían vendido sus hermanos. ¿Qué es lo que dice Jacob en su lamento? Jacob dice, voy a descender con luto al Seol. Es decir, voy a morir y me van a sepultar y no voy a recibir consuelo, porque mi hijo fue desaparecido. Eclesiastés 9, 5 y 6 y también el versículo 10 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿A dónde van los que mueren? Al Seol, es decir, a la tumba. ¿Y qué es lo que dice? Haga lo que tiene que hacer ahora. Como dice un poema famoso, en vida, compañero, en vida, porque una vez mueras ya no vas a poder hacer nada. Dice la Biblia que no solo no vas a poder hacer nada, sino que si usted era envidioso, pues ya dejará de ser envidioso apenas se muera. Y si usted era ventajoso, ya no va a ser ventajoso. Y si era ladrón, ya no va a poder robar después de muerto. Es decir, lo que va a hacer, sea bueno o sea malo, hágalo ahora. ¿Sí? Porque cuando descienda al Seol, ya no hay nada más que hacer. Es decir, cuando seamos sepultados. Y Salmo 139, 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué está diciendo el salmista? Si yo me fuera a vivir al sepulcro, ¿me puedo esconder de Dios? Aún en la tumba, allí tú estás y allí tú me vigilas. Salmo 16, 10. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma, ¿dónde? En el sepulcro o en la tumba, sino que de allí me resucitarás o me levantarás. Y Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Es una pregunta que hace el salmista. ¿Han visto ustedes que los muertos alaben a Dios? Por eso rendir culto a los muertos o hacer el festival de muertos es absurdo, porque dice la Biblia, los muertos ya no te alaban, los muertos ya no existen. Isaías 38, 18, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Miren que ahí está explicando, el Seol no exalta a Dios, porque ¿quién que está muerto puede alabar a Dios? Entonces, hermanos queridos, la Biblia lo que está registrando aquí es que todos los que estamos vivos tendremos que morir. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, que todos los que morimos tenemos que ser sepultados. Pero luego dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego eterno. Ya dijimos que la muerte no puede ser lanzada al fuego eterno.
La pregunta es, ¿el Hades sí puede ser lanzada al fuego eterno? ¿Ustedes qué creen? ¿El Hades, es decir, el sepulcro, puede ser lanzado al lago de fuego? No. Dios no va a coger todos los cementerios y todas las tumbas de los muertos para echarlas al lago de fuego, porque el lago de fuego es un lugar, o el infierno, es un lugar de juicio eterno, de juicio permanente. Entonces, si se echan las tumbas y las bóvedas, pues eso ya no es eterno, porque eso es corruptible, es tierra, materia y cosas descompuestas, huesos. Lo que la Biblia está diciendo es que todos los que vivieron y todos los que murieron serán juzgados por la eternidad. ¿Sí me hago entender? Cuando la Biblia dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, lo que está hablando no es ni de la muerte ni del Hades. Está hablando es de los que vivieron y murieron y de aquellos que fueron sepultados. ¿Sí me hago entender? ¿Quiénes fueron los que vivieron? Personas. ¿Quiénes fueron los que murieron? Personas. ¿Quiénes fueron los sepultados? Personas. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados por la eternidad? Las personas. ¿Sí me hago entender? La muerte no, porque la muerte es un estado. El Hades tampoco, porque el Hades es un lugar donde permanecen los muertos, que se llama cementerio, se llama tumba o sepulcro. No tiene por qué ser lanzado al lago de fuego. Pero los que sí son lanzados al lago de fuego son los que están en las tumbas y resucitarán para rendir cuentas. ¿Sí me hago entender? Tanto los que murieron como los que están en las tumbas esperando la resurrección tendrán que enfrentar el juicio final. Ellos sí tendrán que rendir cuentas, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Hechos capítulo 2, versículo 27 al 31, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Yo les pregunto, querida iglesia, ¿alguno de los que viven no morirá? No, todos moriremos. Yo les pregunto, ¿alguno de los que fueron muertos y sepultados no resucitarán? No, todos resucitaremos. Entonces vemos que ese gran lanzamiento no es en sí para la muerte, ni en sí para el Hades, sino que el gran lanzamiento es para los pecadores que vivieron sin Cristo, que murieron sin Cristo, que fueron sepultados sin Cristo y que resucitarán sin esperanza de vida eterna y por lo tanto serán juzgados. Y yo les puedo demostrar que esto es así porque en la segunda parte del texto que nos ocupa hoy dice, esta es la muerte segunda. ¿La muerte segunda para quién es? Para los hombres y mujeres que viviendo están separados de Cristo. Cuando el Señor le dijo, el día que de él murieres, de él comieres, ciertamente moriréis, ¿a qué se refería? ¿A la muerte física o a la muerte espiritual? A la muerte espiritual. Entonces, ¿la muerte segunda cuál es? La muerte espiritual. Es la muerte que van a sufrir todos aquellos que viviendo viven sin Dios y muriendo mueren sin Él. Y que al resucitar resucitan sin esperanza. Para ellos es la muerte segunda. Y luego termina diciendo, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son lanzados al lago de fuego? ¿La muerte? ¿El Hades? ¿O los incrédulos? Los incrédulos, porque ahí en el versículo 15 lo aclara. Es el que no se halló inscrito o registrado en el libro de la vida. Y eso me llama mucho la atención porque vuelve y toma acá el libro de la vida que lo mencionó al comienzo del capítulo 20. El libro de la vida o los libros que son abiertos para el juicio juegan un papel muy importante en este escenario de juicio o en este trono celestial. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Es decir, miren el contraste, vida y muerte. ¿Quiénes son juzgados? Los muertos que no están en el registro de la vida. ¿Los que están en el registro de la vida son lanzados al lago de fuego? No, solo los que están en muerte, que no están en el registro. Pero miren aquí la aclaración también.
porque los que son lanzados son los que no están en el registro, y no son ni los estados, ni las condiciones, ni las realidades de la vida, sino seres creados por Dios para rendir cuenta con sentido moral o con agencia moral, seres que pueden responder consciente y deliberadamente ante Dios, y seres que se rebelaron contra Dios. La muerte nunca se ha rebelado contra Dios, la sepultura nunca se ha rebelado contra Dios, la vida nunca se ha rebelado contra Dios, la creación nunca se ha rebelado contra Dios, ni siquiera los animales se han rebelado contra Dios. ¿Quiénes son los únicos que se han rebelado contra Dios? Los seres humanos. ¿Y quién más? Satanás y todos sus seguidores. Para ellos es el infierno, para ellos es el lago que arde con fuego y azufre, y para ellos es el juicio final y eterno. Aquí nos pone otra vez de relevancia la importancia del pacto o la importancia de la ley. En el texto que yo les mencioné hace un rato, dice que habla del poder de la ley, ¿sí? Que es en 1 Corintios 15, 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de la ley es el que prevalece. Entonces yo quiero que miremos aquí que el papel que juega la ley, porque los hombres van a ser juzgados, pero ¿cuál es la base para poder establecer el juicio? La ley, es decir, la escritura, es decir, el contenido revelado por Dios es la base y se representa en este escenario con los libros de la vida. Es decir, el libro es abierto y ahí se va a saber quién es quién. Todos los que no estén inscritos van a ser condenados por la eternidad, lanzados en este gran lanzamiento jurídico y no podrán tener esperanza. El poder de la ley. La ley tiene poder, la palabra de Dios permanece para siempre y es la base jurídica sobre la cual Dios nos va a juzgar. Dios no nos va a juzgar sobre la base de las buenas obras, porque si fuera sobre buenas obras, muchos pudiéramos tener un buen registro de obras. Dios no nos va a juzgar sobre la base del testimonio personal, porque si fuera sobre el testimonio personal, ¿qué diría cada uno cuando se presente? Pues cada uno diríamos que nos portamos muy bien. Y que sí hicimos por ahí algunas cosillas, pero que no fue tan importante. Dios no nos va a juzgar sobre la base de nuestra ayuda, de nuestra compasión humanitaria. Si fuera así, en estos días muchos se salvarían porque están dando mercados, están ayudando, están haciendo grandes inversiones y muy necesario que hagan eso, muy útil, porque eso es importante, lo humanitario, lo civil, la compasión, la ayuda, pero eso no sirve ante el trono de Dios. Cuando lleguemos allá no podemos decir, Señor, yo apoyé una fundación en tiempo de pandemia. Yo di mercados, yo di ayudas, yo estaba llamando a los que tenían necesidad y les conseguí ayudas. Eso no vale. ¿Qué es lo único que vale el día del juicio final? La ley de Dios. Los libros serán abiertos. Ahí no nos piden consentimiento, ahí no nos piden opinión, ahí nos piden registro fotográfico de las obras que hicimos. Sencillamente Dios abre sus libros y el poder de la ley impera en este juicio. Y la ley saldrá triunfante diciendo quién es pecador, merecedor del juicio eterno, y quiénes están absueltos de la justicia eterna condenatoria y recibirán la vida eterna solamente por la obra perfecta de Jesucristo. Cristo derrotó la muerte y el Hades en la cruz. El acta de los decretos que nos era contraria la clavó en la cruz y nos declaró absueltos de toda condenación y absueltos de culpa, libres de condenación. Jesucristo venció en la cruz del Calvario toda la condena que venía contra nosotros. Entonces, el gran lanzamiento no es ni para la muerte, ni para la sepultura, ni para la ley de Dios. El gran lanzamiento es para los pecadores, que pudiendo haber obedecido a Dios, le rechazaron constantemente y vivieron sin Dios y sin ley. ¿Me hago entender? Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Es decir, ¿quién decide quién muere y quién no muere? Dios. ¿Y quién decide dónde nos sepultan o cómo nos sepultan? Dios. Es decir, Dios tiene las llaves de la muerte, es decir, Él nos manda la muerte cuando Él quiere. Y Él tiene las llaves de la sepultura, Él nos va a sacar de la sepultura. Entonces, ni la muerte ni la sepultura pertenecen al diablo o los gobiernan demonios, sino que la muerte y la sepultura las gobierna Dios. Dios decide cuándo nacemos, decide cómo vivimos, decide cuándo morimos, pero nos va a levantar de la tumba. Y esa es la esperanza gloriosa que tenemos de la resurrección.
Por eso en 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Satanás pensó que a través de toda la maldad pudiera estropear o estorbar el plan de Dios, pero no lo logró. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, ¿pudo el pecado derrotar la muerte? ¿Pudo el pecado derrotar el plan de Dios? ¿Pudo el pecado interferir en el diseño de Dios? Dice, no. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Pudo el sepulcro retenernos? ¿Puede la tumba retenernos? La respuesta es no, porque seremos resucitados para vida y otros para condenación. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y luego en Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, queridos hermanos, para terminar, la muerte no es una persona, ni un ángel, ni un demonio. La muerte es un estado, es una condición, es una etapa natural del diseño de la creación. En segundo lugar, la muerte es Dios el que la permite. Así que cuando le llegue, no debe estar atemorizado porque es parte del diseño soberano de Dios. En tercer lugar, no debemos tener angustia por la muerte porque la muerte también es limitada. Tiene un límite. ¿Quién limita la muerte? Dios, hasta el tiempo de la resurrección. Y recuerden, hermanos, que todos los que muramos en Cristo resucitaremos para estar eternamente con Él. Así como la vida es limitada, la muerte también tiene su límite. Solo Dios la permite cuando Él lo determina. Yo sé que en este tiempo de angustia y de incertidumbre, muchas personas temen por su vida. Hermanos queridos, la muerte existe desde Génesis capítulo 1 y 2, cuando Dios estableció la creación. Claro que hay que cuidarnos, hay que tener precauciones, hay que ser cautelosos, pero posiblemente no nos vamos a morir de este virus y no nos vamos a morir de cualquier otra cosa. Pero lo cierto es que todos nos vamos a morir. No entren en pánico, no estén en angustia, porque para el creyente el morir o el vivir es ganancia, es utilidad. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor nos ayude. Con toda seguridad ustedes y yo, si estamos en Cristo, no vamos a estar en este lanzamiento, porque este lanzamiento es solo para los incrédulos y Satanás y los demonios. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias por darnos tu palabra, gracias por recordarnos el poder del Evangelio, gracias por recordarnos que ningún estado o condición o etapa de la vida va a ser juzgada, sino que los que van a ser juzgados somos nosotros, que vivimos en cada una de esas etapas de la vida. Gracias por recordarnos que hay oportunidad para arrepentirnos, hay oportunidad para volver a ti, y estamos en el tiempo apropiado de volver a tu palabra y de respetar tu ley. Gracias por recordarnos que tu ley mantiene intacta y que el poder de la ley saldrá siempre a flote, especialmente en el día del juicio final. Y que todos aquellos que obraron mal no tendrán excusa. Y todos aquellos que obramos mal, pero tuvimos la gracia, que nos cubriste con tu gracia redentora, tenemos esperanza en el día del juicio. Gracias por tanta bondad, toda inmerecida, toda a través de Cristo Jesús, nada por ningún mérito nuestro, pero disfrutaremos eternamente. Ayúdanos a vivir gozosos y a saber que si morimos en estos días o próximamente, también es un designio tuyo para tu propia gloria, que también estando sepultados resucitaremos y permaneceremos eternamente contigo. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.